hoy que empezamos con falsos, ¿sí? Falsos, falsos, falsos. ¿Qué es la obra falsa? ¿Qué piensan que es la obra falsa? ¿Qué piensan que es? ¿Mm? La Porque imitación, la imitación, wow. una restauración muy mal hecha, ya no quedaría como una obra original. No, ojo que ahora restaurar mal parece como que está de moda. Por lo Ay, menos ¿sí? hubieron muchos memes de varias restauraciones bastante particulares. No, no es una restauración mal hecha, no es, como me dijiste anteriormente, O puede ser una copia demasiado bien hecha, pero que sea falsa también. no, tampoco. No, ¿Por qué les digo que no? No, la copia está bien hecha. El copiar es... pero no es una obra, no es la real, es falsa, No, es una copia. pero es falsa, no es Es la una copia. original. No, es una copia. No es la original, es una copia. No quiere decir que sea una obra falsa. La obra falsa tiene una cosita rara que es trabajar como trabajaría el artista. No es copiar una obra. Porque al copiar una obra, uno ya directamente saca a la luz que es una obra copiada. Vos ponete a pensar, vos has estudiado Bellas Artes, que parte y me ha pasado a mí también, que parte del estudio de uno es copiar a grandes maestros, copiar a otros artistas, y tratar de sacarlos a la perfección, en especial si hay que hacer realismo, hiperrealismo, cuando se estudia ese tipo de técnicas, ¿no? O sea que no es ni copia ni nada. Acuérdense de esto, la obra falsa es trabajar como trabajaría el artista. Ahí va porque la obra falsa, la copia está perfecta. Muy bien. El problema es cuando vos me querés vender esa copia como un Como original. original. Pero hay que entender esto. La obra falsa es cuando uno es engañado y el otro lo engaña. Y el que está siendo engañado realmente lo hace de buena fe. No es que se está dejando engañar o saben que lo están engañando. Y segundo, vamos a comenzar, hay que entender esto. En la historia de los engaños y fraudes, en el medio artístico cometidos a lo largo de la existencia de la humanidad, es inagotable. Uno de los tantos ejemplos para que abramos un poco la cabeza. La Venus del Nilo, van a decir, no, ¿cómo esto es falso? De que vos estás loco, no es falso. No, no, no es que sea falso, no. Es que la tocaron un poquito a la Venus del Nilo. Fue alterada por el Museo del Louvre. ¿Por qué fue alterada por el Museo del Louvre? Para ubicar a la obra en la época clásica en lugar de la época helenística. ¿Por qué? Si uno estudia un poquito de historia del arte, se acuerda que el periodo clásico griego fue el periodo, digamos, como más elegante, el mejor periodo, el periodo de Pericles, el periodo del Partenón, etcétera, etcétera. Entonces, tener una obra del periodo clásico no es lo mismo tener una obra del periodo helenístico. El periodo helenístico que comienza a partir de Filipo II, se puede decir algo como algo histórico, sigue Alejandro Magno con toda la conquista. ¿Y qué pasa con esa técnica clásica, esa tendencia clásica que tenía el orden griego? Empieza a mamar otras culturas. Es lo mismo que pensar acá en América, no tanto nosotros en Argentina, sí lo que puede ser en Córdoba, pero nosotros, viste, Capital Federal, Rosario, no tenemos todo lo que eran los hispanos para ver. ¿Me entendés, Daniela? Pero si pensamos en Ecuador, en Centroamérica, en México, con todo lo que es nuevo hispano, y vemos esas catedrales que son catedrales teóricamente barrocas, que cuando uno ve ese barroco dice no tiene nada que ver con el barroco europeo. ¿Por qué? Porque es un barroco que empezó a tomar todo lo que veía alrededor, o sea, todo lo que eran los originales de la tierra en ese momento, todas las construcciones, la arquitectura que había en lo que era las Américas en su momento, fue también amalgamándose con ese barroco europeo que traían los arquitectos de allá. Entonces crearon, por ejemplo, la Catedral de México, la catedral
dentro de lo que es, la parte continental más antigua. La más antigua, porque después si hablamos de iglesias insulares, están en Santo Domingo la más antigua, que es donde empezaron a llegar los españoles al principio. ¿Y? Entonces, tenemos eso. Y entonces, cuando hablamos de esto, para que se entiendan lo que es el fraude, porque después vamos a ver algo muy interesante. ¿Qué pasa? La arcaica, ese periodo que cuando estudiamos la Grecia arcaica, Minos, Creta, la clásica, la Atenas clásica, Pericles, el Partenón, era helenística, con nuestro queridísimo Alejandro Magno y su conquista. ¿Qué pasa? La Venus del Milo. ¿Qué se le sacó? La firma, se le saca la firma, si uno se acuerda, o si estudió un poco de historia del arte, en el periodo griego, romano, se firmaba. No quiere decir que eran grandes artistas. Los grandes artistas se empezó a decir, bueno, estos son grandes artistas genios a partir del Renacimiento. ¿Se acuerdan, no? Después antes eran como artesanos. Lo más bajo de la sociedad, desgraciadamente para ese momento, eran en la parte griega, los filósofos, los militares, que eran los que realmente defendían todo, y después venían los artesanos y la gente común. ¿Mm? El brazo, le falta parte del brazo, la parte de la base, el brazo estará haciendo algún gesto, algo, ¿eh? Bueno, esto es un fraude, teóricamente, y esto es lo que se puede decir también como una obra falsa, pero no es falsa al 100%. Entonces, ¿qué es una obra falsa? Y cómo nosotros, sin ser peritos, acuérdense que yo siempre les dice, hincapié de que nosotros no somos peritos y no vamos a trabajar con nada, o por lo menos nosotros vamos a hacerlo, con un peritaje forense. Sí vamos a terciarizar ese peritaje forense si lo necesitamos hacer. ¿Sí? Pero nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros somos tasadores, o por lo menos estamos viendo cómo tasar. El problema es que si nos equivocamos y le ponemos un valor a una obra que es falsa, hay un gran problema. Entonces hay que tener un mínimo de certeza de que esa obra es original. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Pero primero, ahora vamos a ver. En el arte, la falsificación es la habilidad, debilidad, artificio, estropicio, ilusión, descanto, que consta de dos partes fundamentales. El astuto y el timado. Es como el dolo. Hay dolo si vos realmente te dejás engañar. Esto es lo mismo, hay que dejarse engañar ahí, pero no uno a sabienda que se está engañando, no a buena fe. ¿Qué pasa? La maestra Raquel Tibol, me van a decir, ¿quién es Raquel Tibol? ¿Quién era en realidad? ¿Quién era? Raquel Tibol era una mujer argentina que fue a vivir a México y fue la secretaria de Diego Rivera y Frida Kahlo. Vivió un par de años en la Casa Azul. Raquel Tibol era una persona, un personaje bastante particular en lo que era y es el mercado del arte mexicano. ¿Por qué? Porque te decía que era falsa esa obra y les puedo asegurar, se te terminaba el mundo. Se te terminaba el mundo. Y más si la firma era de Diego Rivera, Frida Kahlo. Se terminaba el mundo. ¿Qué dijo esta maestra, esta mujer? Dijo que el 80% de las obras de los grandes artistas que circulan en el mercado eran falsas. Hoy se puede estimar que el porcentaje ha subido hasta un 90%. ¡Wow! ¡Wow! Ahora, ¿todas las obras son falsas que vemos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Todas las obras? ¿O ciertas firmas? El 90% de las obras falsas que habla la mujer, que habla la maestra, es sobre ciertas firmas, sobre las firmas más top que pueden haber. Para que lo entiendan, el falsificar no es fácil. Y hay que invertir mucho para falsificar. Entonces no se falsifica todo. Esto se los digo para que estén tranquilos. Ahora, si vienen firmas muy importantes, ahí sí prendan la lamparita. El problema no es con todas las firmas va a ser una obra falsa. Generalmente te dicen, ¿es original? Sí, es original. Obviamente. Son artistas de segundo, de tercer, de cuarto nivel. No quiere decir que sean malos. O sea, y piensen esto, se falsifica lo que es más deseado de tener. Las firmas que más se desean tener.
¿Me entienden, chicos, chicas? Claro. Sí. ¿Mm? O sea, para que estén tranquilos, porque acá cuando venís tú dices, che, el 80% es falso, el 90% de las firmas top, de las firmas top, no de todo. Estén tranquilos, no de todos, trabajen tranquilos, no tengan miedo al trabajar. ¿Mm? Las obras que a ustedes les tocaron son de artistas top, pero no son falsas. Estén tranquilos. Estén tranquilos. Generalmente esto está referido a los que venden por fuera, digamos, de las galerías, casas de subastas, de prestigio, es decir, las que trabajan fuera del sistema. Les voy a explicar algo. No se queden con esto que todo lo que venga, lo que pasa es que cuando uno viene de una galería, viene de una casa de subastas importante, inmediatamente en la cabeza nos queda como que está legitimado eso, como que es original, que no es falso. Año 2011, no le estoy diciendo hace millones de años atrás, 2011, Sotheby y Christie vendieron la misma obra. Bueno, en realidad no vendieron la misma obra, uno la tuvo que sacar. Aparecieron en el catálogo una obra de María Izquierdo, un circo, una imagen de un circo, que trabajaba mucho María Izquierdo, es una artista mexicana. Uno lo puso en la tapa y otro en la parte central como top. Una era falsa. Estamos hablando de Sotheby y Christie, no estoy hablando de cualquier, o que lo hicimos nosotros. Estamos hablando de las dos casas más importantes que hay en el mundo, guste o no guste. Las dos casas inglesas esas, y vendieron obra falsa. O sea, ojo, no se queden con que lo que pueda llegar a vender yo, lo que puedan vender ustedes, que no están respaldados por una galería, o una galería, no, queda feo decir de medio pelo, pero no de las top, que pueda llegar a vender obra, no. Hasta las grandes casas importantes venden obra falsa. En Argentina, no sé si se los dije a ustedes, el Banco Ciudad de Buenos Aires, el día que me escuchen esto me van a meter un juicio, pero bueno, tengo suerte que existe internet. Y están todas las cosas. El Banco Ciudad de Buenos Aires es una de las instituciones, o sea, subastadoras de Capital Federal de Argentina, que más juicios tiene por venta de obras falsas. Tremendo los juicios que tiene sobre obra falsa. Tremendo. Para que lo tengan en cuenta. ¿Mm? Está bien, capaz que me digas, Diego, está bien, perfecto en Argentina, pero bueno, pasa en todos lados. Esteban, en todos lados pasa esto. No es que nos quedamos en solamente lo que pueda llegar a ser un Marchand, un corredor, etcétera, etcétera. Puede pasar y en cualquier lugar. Y les vuelvo a repetir, el problema es que nosotros legitimamos por el solo hecho de dónde sale. Por eso mucho cuidado, sí, digo. Para entender esto de obra falsa, o sea, es como si fuera un original. Intenta hacer un original. Intenta hacer un original. Te lo tengo que vender a vos como original y vos aceptarlo como tal. Pero a buena fe, ¿eh? Sí, claro. De buena fe. O sea, que yo te esté engañando y que vos estés siendo engañado de verdad. Ahora, si vos sabés que te estoy engañando porque vos querés esa obra importante y porque no la conseguís, eso es una obra falsa, pero no hay delito, ¿eh? Acuérdense de esto. El problema que pasa y lo que se da con la obra falsa es el stock. Entonces, uno busca ciertos artistas y el problema es cuando ya están fallecidos, ojo, no todos, porque hay artistas vivos, lo que pasa es que con el artista vivo es mucho más fácil corroborar si esa obra es original o no. El problema es cuando el artista fallece. Entonces, el stock, que eso también es muy importante, el stock que hay dando vuelta ya es muy finito y prácticamente escaso, o no hay. Entonces, conseguir obras de esos grandes artistas se hace muy difícil. Y hay coleccionistas que los necesitan tener porque da estatus, entonces compran a sabienda que es falso, o compran, como el ejemplo que dimos recién con Diego, sin saberlo. Y ellos muy contentos. Y hay que tener en cuenta muy bien que los certificados de autenticidad también pueden ser falsos, aunque vengan hechos, perdón, para que me entiendan mejor, vengan firmados
por persona.